Antes de pasar a lo que sigue, quiero presentarme formalmente contigo. Al final, si estás aquí, me has permitido ser tu guía en esta travesía, en esta senda que es la historia más importante de la que has sabido, tu propia historia. Y quiero agradecerte porque me has permitido entrar tomando la forma de guía. De cierta forma soy tu Gandalf, soy tu Hagrid, soy este personaje que ha llegado a guiarte por el camino del héroe, que ha llegado a guiarte por esta historia. Y quiero presentarme contigo para que sepas quién soy, por qué estoy donde estoy y estoy haciendo esto, y qué es también lo que he aprendido que tengo aquí para compartir contigo. Y empecemos un poco por mi historia. Yo nací en este mismo lugar, el pueblo de Tepoztlán. Un pueblo ubicado a 1 hora de la Ciudad de México que, si bien tiene una connotación cultural e histórica muy potente, no tiene realmente un impacto cultural muy grande actualmente más allá de el del turismo. No es un pueblo muy avanzado ni muy importante. Pero el crecer aquí me permitió crecer en un ambiente en el que estaba mucho más cercano a la tierra de lo normal, en el cual hacía compostas en el kinder, en el cual jugaba con pintura en mis dedos, desnudo en el patio a los 4 o 5 años en la escuela. El caso es que eso, por un lado, me permitió hasta mis primeros años ser quizás un niño muy creativo y dinámico, pero después, cuando a los 7 pasé a Cuernavaca, la ciudad que sigue, todo cambió, porque me pusieron en una situación para la cual yo tenía cero inteligencia social. No conocía los rituales de los niños de la escuela fresa. Que además pasé de estar en la escuela más hippie de las hippies a estar en la escuela más fresa de las fresas, ¿no? Entonces fue un salto en el cual pasé de poder andar desnudo en el patio a tener que traer un uniforme, el cabello cortado, los zapatos bien limpios, no mezclar pants con zapatos, ni rayas con cuadros. Y yo no tenía el conocimiento, la inteligencia social para adecuarme a este mundo de niños de 8 años que ya estaban vestidos como godines para ir al colegio. Por suerte, en este trayecto, en este espacio, mi madre me metió a clases de taekwondo, además de otras artes marciales que hice momentáneamente. Más el taekwondo durante 4 años me ayudó a tener estructura, me ayudó a tener disciplina, me ayudó a tener metas y querer subir al siguiente nivel, tener la siguiente cinta. Y así pasé en unos años de cinta blanca a cinta roja. Ya entrando en la secundaria, las cosas empezaron a ponerse un poco distintas porque empezaron a aparecer dinámicas ya más dirigidas hacia el romance, ¿no? Y yo me había convertido en una persona muy tímida. Al final, en mi pequeña primaria aprendí a estar bien con todos y tener amigos y jugar y pasármela bien, pero en secundaria apareció un miedo muy grande que tenía, que era el miedo a hablar con chicas. Al final, durante la secundaria, pude de cierta forma romper muchos miedos. Digo, a los 14 años tuve mi primera experiencia de primer tipo con el sexo femenino y el sexo. Y esto por un lado hizo que mi vida se acelerara mucho en muchos sentidos y por otro que cambiaran mis ambiciones desde pequeño. Y después de esta primera novia, la que quise mucho, que nos separamos por distintos motivos de mudanza y logística, pues pasé a darme cuenta que era una persona increíblemente tímida y que si había estado con esta chica era por suerte. De alguna forma, al mismo tiempo también ya llevaba 4 años entrenando ninjitsu, ya era ninja de élite de un grupo, de una academia gigantesca y hacía toda clase de locuras en las tardes. Ya había roto muchas metas personales, pero tenía realmente ese miedo a hablar con mujeres en un entorno romántico, a encontrar pareja, ¿sabes? Y a los 16 años finalmente tuve mi primer encuentro con Mario Luna. Y ese primer encuentro con Mario Luna, este coach del éxito que en ese entonces era coach de ciencias de la seducción, me enseñó a empezar a entender cómo funcionaba mi mente, cómo funcionaban mis miedos, cómo funcionaba
mi entendimiento y cómo mi entendimiento, mis creencias, mis valores, mi carácter, mi comportamiento, mi actitud influía inclusive en el mismo miedo y cómo podía empezar a elevarme. Esto cambió mi vida rotundamente. Literalmente después de 10 días, mi vida dio un giro de 180 grados y en vez de ir en una declive cayendo en línea recta, de pronto me disparé hacia arriba. Y en estos 10 días cambió mi percepción, cambió mi forma de ver las cosas. 10 días después empecé a salir con una chica, modelo de Suiza, increíble, que era como todos los estándares que yo tenía de con quién podría querer casarme a los 16, 17 ya en ese momento años. Al final cortamos porque regresó a Suiza. Entre otras cosas, creo que tenía novio allá también, pero eso no importa en este momento. Pero eso abrió la ventana de lo que ahora yo creía posible. Después de a los 16 años andar con esta mujer hermosa, inteligente, divertida, lista, mucho más, muchas cosas que yo, creía que podía hacer lo que fuese. Y no estaba tan equivocado. Ahora, Mario Luna, después de leer todos sus libros, me dejó mucho, pero fue hasta so far, ¿sabes? No llegamos tan lejos. Lo que me empezó a ayudar después de Mario Luna fue que empecé a conocer gente que estaba en ese mismo mundo de la seducción y las dinámicas sociales. Y empecé a salir 4 o 5 noches a la semana y a hacer fiestas en mi casa, que era un pequeño espacio, ni siquiera eran dentro de la casa, eran en el techo de la casa, que era de 5 metros por 8 metros. Y ahí tenía todos los fines de semana a 80, 100, de repente 200 personas que terminaban estando en la banqueta, en el jardín que era de un condominio y siempre me regañaban los vecinos. A veces inclusive en la calle, en un momento dado que me mudé con mi madre a una casa mucho más pequeña en una esquina de una cerrada que se llamaba el Edén. Y al final del Edén estaba mi casa y que el Edén al Edén. Y le dimos al Edén en el Edén. El caso es que todas estas fiestas, todas estas dinámicas me permitieron tener muchas más referencias, conocer a toda la ciudad, conocer a toda la gente, ver quién se encargaba de qué, conocer a los dueños de los bares, a los dueños de los antros, conocer a los populares, a los que llevan la movida social. Y dentro del mundo social de alguien de 17 a 18 años que se junta con gente de 25, 30, 18, 22, etcétera, empiezas a ver un mundo mucho más grande que el que está viendo el resto de la gente de 17, 18 años. ¿Y qué pasó? Que esto también empezó a juntarse con mis ganas de compartir pues toda esta transformación que yo había llevado, ¿no? Y por azares del destino me invitaron a una certificación de coaching en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en Santa Fe. Y sonó como algo que me llamaba la atención. Tomé el primer certificado de coach de vida y coach ontológico y coach, no me acuerdo qué otras cosas era el primero, era el básico. Y al mismo tiempo entré a trabajar por distintas cosas del destino en una empresa de campamentos para niños. En esta empresa tuve la oportunidad de dirigir grupos de niños de 4 años a 17 años. Y eso me permitió entender de donde yo estaba para abajo todas las formas de pensamiento. Y bueno, acompañado de que también a los 16 años, durante un año, estuve como ayudante de una psicóloga infantil. Combinado con que ya había empezado a leer muchos libros de muchos temas que iban hacia psicología, desarrollo personal, mejora constante, educación, aprendizaje, empecé a entender cómo a través de estos campamentos podía tener un impacto en estos niños que realmente los ayudara a llevarse una enseñanza a casa. Y lo empecé a ver, ¿no? Estos niños llegaban, el grupo de 7 niños con 2 niños excluidos, que eran súper buleados, que eran súper tímidos. Y en el transcurso de una semana de conocer a estos niños y de llevarlos experiencias, de hacer los rápidos, de hacer escalada, de hacer rappel, de hacer todo tipo de actividades de aventura y conocer todo tipo de actividades nuevas,
los ayudaba a generar valentía y ampliar su experiencia. Y esos niños en ese mismo trayecto aprendían a empezar a convivir con los otros niños y formar parte del entorno. Y fue donde empecé a darme cuenta del poder que tenía y de cómo si alguien hubiera llegado conmigo así cuando yo tenía 9, 10 años y era bulliado diariamente y era molestado que porque tenía un lunar, que porque no me vestía bien, que porque no usaba la marca, que porque yo no veía el programa de MTV de no sé qué chingados y no tenía realmente muchos amigos. Y poco a poco fui entendiendo todo lo que me hacía diferente y usé eso mismo para cambiar y transformarme y me volví el amigo de toda la ciudad, literalmente. Hasta que empezó a pasar algo más y fue que el hecho de tener toda esta gran red me permitió ver muchas vidas distintas dentro de mi ciudad y me permitió juntarme con muchas personalidades distintas que a su vez algunas me daba cuenta que tenían mucho mayor poder adquisitivo y mucho mayor también poder de elección, mucha mayor calidad de vida, de estándares a los eventos que van, de cómo llevan su momento a momento. Y por la misma vida que tienen formas de pensamiento distinto, ¿no? Y el empezar a conocer gente tan distinta, pero también tan top de muchos ambientes, empezó a hacer que se dispararan nuevas preguntas en mí. ¿Qué hace diferentes estas personas de mí, además de que nacimos en familias e historias distintas? ¿Cómo puedo yo aprender de ellos y subir también de nivel? A todo esto se le juntó que los campamentos dieron un paso más y llegué a una empresa que se llama Outward Bound, una escuela inglesa de desarrollo de carácter que surgió para entrenar a los militares marinos durante la Segunda Guerra Mundial y que el día de hoy entrena a lo que sería el equivalente a los Bear Grylls del mundo, a estas personas que pueden sobrevivir en zonas de alto riesgo con un cuchillo y hacer una casa, cocinar, etcétera, 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 ¿no? Outward Bound me llevó a exponerme y a expandir mi zona de confort. Me llevó al entendimiento de que para aprender hay que vivir una experiencia, superarla, pasar por un proceso de darle un significado a esto que he aprendido y integrar lo que aprendí a mi día a día, a mi percepción. Al final, la experiencia tiene que estar dentro de lo que es posible para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has llegado el día de hoy y estabas nadando en un chapoteadero, yo te voy a tomar de un chapoteadero y meter a nadar en una parte del mar profundo en medio de una tormenta eléctrica rodeado de tiburones blancos hambrientos. Te voy a sacar del chapoteadero y poco a poco te voy a empezar a meter en lo profundo hasta que puedas poner los pies, nadar bien, sentirte un poco más en confianza y pasar a lo que sigue. De Outward Bound aprendí cómo crecer, cómo expandir la zona de confort sin llegar a la zona de pánico. La zona de confort es la zona de las cosas nuevas. Es lo que sucede cuando tú entras a un territorio desconocido y empiezas a desarrollar una nueva habilidad. En este proceso tienes que entrar en una zona que se llama la zona de estiramiento. La zona de confort es el sitio psicológico, logístico, el ambiente, el lugar donde te sientes cómodo. Tu casa, tu sofá tirado con una cobijita, Netflix, palomitas o lo que sea que hagas como ritual para pasar el rato. Tu zona de expansión podría ser estar en el gimnasio haciendo pesas, estar de fiesta, socializando. Tu zona de pánico podría ser que te subieran 5 tipos a una camioneta y te azoten mientras te gritan cosas en otro idioma, ¿no? El caso es que lo que yo voy a hacer aquí es ponerte en una zona donde empieces a expandirte sin llegar al pánico, pero saliéndote un poquito del confort. Esto fue mucho gracias al proceso que aprendí de aprendizaje y educación y aprendizaje vivencial en Outward Bound. Outward Bound me permitió empezar a aprender más del coaching y al mismo tiempo tomé el siguiente certificado de coaching, ¿no? Al final tomé todos los cursos de coaching que había, hasta el avanzado y el de mentor de coaches avanzados, que es maestro de coaches, el coach de coaches certificado, tomando sus cursos en la Ibero. Pero mientras eso pasaba, de los campamentos pasé a Outward Bound y Pachamama Travel, que era otra variante de Outward Bound donde eran travesías más culturales. Outward Bound era travesías a la selva, travesías al bosque, travesías a la montaña, backpack
equipo, brújula, mapa y adentrar en lo desconocido, ¿no? Llegar de punto A punto B en el mapa. Ya después, Outward Bound me direccionó un poco para que llegara a Coscatul. Y estuve de la mano con los dos. Coscatul fue una empresa donde también el director fue uno de los más grandes mentores que he tenido, donde pues llevábamos todo el tema del desarrollo organizacional a algunas de las empresas más grandes de la República. Aquí coachábamos grupos de trabajo que tenían problemas, se peleaban, que no estaban trabajando correctamente, etcétera, etcétera. Y creábamos un ambiente de confianza, conciencia y corresponsabilidad. Y empresas muy, 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 muy grandes a nivel mundial, con sus sedes en México o Latinoamérica, nos contrataban para entrenar grupos de a veces 20 empleados y directivos, a veces 1,800 obreros. En Coscatul tuve la oportunidad, primero que nada, de trabajar con una de las personas más grandes en este campo y, bueno, un héroe nacional. A la vez que tuve la oportunidad de desarrollar y poner en práctica lo que había aprendido de coaching en la Ibero. Y al mismo tiempo todo esto me llevó a un espacio en el tiempo en el cual estuve frente a frente con el director de TED México. TED es Technology, Entertainment and Design, una plataforma internacional que se encarga de la divulgación intelectual. Y por este approach que tuve a este personaje, que fue un accidente total por una plática a la que me invitaron de cosas que querían armar en Cuernavaca y proyectos culturales, conozco a este sujeto que al escuchar que yo había trabajado en campamentos me invita a un proyecto a fines de año, 6 meses después. Durante 6 meses yo trabajo con Outward Bound y con Coscatul, que es esta empresa de desarrollo organizacional. Y después de esos 6 meses le hablo a esta persona y le digo, bueno, y en este transcurso también estaba ya en mi 4ª carrera, desarrollo humano, que es psicología humanista, ya había pasado por ingeniería civil, que bueno, eso fue como 1 mes, 8 meses de arquitectura, 3 meses de biología molecular y bioquímica, 2 meses de ciencias genómicas, 2 meses de actuación, y entre tanta cosa estaba en desarrollo humano, parecía que era lo mío en ese momento, hice 2 años y ahí me quedé. Pero pues mientras hacía todo esto al mismo tiempo, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en TED. Primero como voluntario y después de 8 meses trabajando en los que me dijeron no tienes el perfil para ningún puesto más que el de director del voluntariado. Y pues fui el director del voluntariado, ¿no? Y eso me llevó después a convertirme en el coordinador nacional porque vieron el buen trabajo que hice, vieron que había podido coordinar un equipo de 60 personas para llegar a un objetivo en común y dijeron queremos que te quedes, queremos hacer cosas más grandes. Y TED, que al final estuve con ellos alrededor de 2 años, me dotó de, primero que nada, una expansión mental, porque pues estaba codeándome con científicos, celebridades, atletas, personajes impresionantes de todos los campos que hay en la Tierra, y al mismo tiempo estaba ayudando a desarrollar entrenamientos para enseñarle a los conferencistas a hablar en público. Y estaba aprendiendo sobre dinámicas y habilidades sociales con los mejores del mundo, siendo coordinador de la movida además. Y esto me llevó a que, pues, diferentes cosas del destino volvieron a poner el tema de la seducción en mi camino y me invitaron a ser maestro del tema. Y para eso me compraron todos los cursos que me faltaban, que no eran tantos porque durante los años que estuve en ese tema estuve muy metido. Pero me compraron todos los cursos en línea de cientos y miles de dólares, de Real Social Dynamics, entre otros. De ellos tomé todo prácticamente. Tuve inclusive la oportunidad de entrevistar a Maximilian Berger, uno de sus más grandes coaches. Y tuve la oportunidad de estar muy cerca de muchos de estos personajes controversiales a nivel mundial, ¿no? Y durante ese tiempo me entrené, tuve mi propio grupo, salía 5 veces a la semana otra vez, hasta que hubo
desajuste de ideologías en TED y dejé la empresa y dejé la licenciatura también y me fui a vivir solo en alguna esquina recóndita y horrible de mi ciudad. Eso a su vez me llevó a ponerme en una posición donde lo había tenido todo por varios lugares ya varias veces, habiendo salido desde no tener inteligencia social, dinero ni nada, y varias veces había subido y caído. Entonces decía, ok, quiero ver qué más hay, ¿no? O sea, qué otras oportunidades hay fuera de mi burbuja. Y prácticamente con 1,000 pesos en la bolsa y una maleta me fui a trabajar 2 semanas a Acapulco y de ahí llegué a la costa de Oaxaca, donde conseguí trabajo como ayudante de cocinero en un hostal en Puerto Escondido. Lugar en el que tuve la oportunidad de, por primera vez en mi vida, no tener prisa. Lugar donde aprendí a surfear, donde me volví prácticamente el campeón de ajedrez local y donde empecé a conocer gente de todo el mundo y terminé estando como director del voluntariado en este hostal que tenía un servicio para hasta 40 voluntarios y en un futuro que pasó hasta después terminé como director de todo el lugar. El caso es que estar en este hostal me puso en una posición donde cada semana venían grupos de 15 personas, 8 personas, 40 personas, 60 personas. Y ser el director del hostal y del voluntariado primero, quería decir entrenar a los voluntarios y crear un sistema, un hábitat donde ellos vivieran bien, disfrutaran la vida, pudieran tener una estadía muy bella y a cambio de trabajar de 5 a 7 horas diarias, de 5 a 6 días a la semana, además de pagárseles, se les daba hospedaje, alimento y la oportunidad de estar más tiempo en un paraíso del surf en Puerto Escondido, Oaxaca. El caso es que cada 2 semanas cambiaban los voluntarios. Había algunos que se quedaban 6 meses, 1 o 2 al año quizás, pero la mayoría se quedaban de 1 a 2. Entonces cada mes, cada 2 meses, cada 3 semanas, por los que se iban más rápido, cambiaba todo el grupo y eso me permitió poner todas mis habilidades sociales, todo el entendimiento que tenía de desarrollo organizacional y mis ganas de hacer algo con mi vida en funcionamiento y aprendí a controlar mi carácter, aprendí cómo funcionaban las dinámicas de estatus y jerarquías, aprendí cómo dirigir una tribu, una tras otra, porque era el jefe de la tribu y mi tribu moría cada mes y renacía otra vez y tenía que volver a hacer todo el proceso. Y todo esto mientras además más adelante dirigía el hostal. Y esto me empezó a dotar de nuevas habilidades muy específicas porque por un lado era el jefe, por un lado tenía que mostrar quién era el alfa, quién tenía ese carácter, quién tenía ese rol. Y por otro lado también quería pasármela bien, quería surfear, quería hacer nuevos amigos de todo el mundo, nuevos contactos y redes que empezaron a expandir mis contactos a nivel global. Empecé a conocer gente de Hong Kong, Taiwán, Italia, Bangladesh, Eslovenia, ¿sabes? Gente de Sudamérica, de Brasil, de Alaska. Y cada semana tenía la oportunidad de conocer también a algunos rockstars de todo el mundo, porque estaba en el mejor lugar de surf en México, en el mejor hostal de surfers de México, al menos de esa área. No sé si haya otro mejor en otras partes, pero lo dudo. Con además los mejores que fueron mis mentores, que también es otro tema, Reyes. Esto me llevó a decir, ok, ya estoy en una zona de confort grande, soy surfista ahora porque surfeo diario, estoy en esta dinámica con los voluntarios, estoy conociendo además chicas hermosas de todo el mundo, estoy con un buen trabajo en un lugar con gente que quiero, ¿qué más puedo pedir? Y surgió la oportunidad de ir a trabajar al Caribe con la empresa más grande de viajes y fiesta para jóvenes de Latinoamérica, siendo uno de los coordinadores de la fiesta más grande y la movida nacional en México, ¿no? Con toda la gente internacional. Y aquí fue llevar esta habilidad al siguiente nivel. Fue estar cada semana no con 20, sino con grupos de 200 a 2,000 personas nuevas. Subirme a camiones con todos, coordinar la movida, coordinar a un grupo de personas que eran necesarias para que toda la movida de 200 personas por una semana de fiesta y perfección en los mejores antros de México fuera posible.
Entonces, por un lado, tuve que ser el director, el capitán, el general que comandaba el barco. Y por otro lado, también tenía que ser el comandante de la fiesta. También tenía que tener la actitud arriba todo el día y estar ahí para elevar la actitud de la persona que quería como bajonear, ¿no? De esas personas que simplemente quieren arruinarlo todo. Y tenía que hacer esto mientras hacía que una fiesta de una semana que costaba cerca de 50,000 pesos, más o menos a veces, valiera esos 50,000 pesos. Claro que tenía a mi disposición el Hotel Gran Turismo, tenía entradas a los mejores antros de México para mí gratis, con todo pagado, llevando estos grupos, y tenía la camiseta de una empresa que me volvía Superman en el Caribe. Este trabajo me dio la oportunidad de meterme en lo más profundo en la movida social y de estar en lo más alto que se puede estar, codeándome con los gerentes, con los dueños, con los famosos que iban a tocar a todos estos antros, a estos lugares de conciertos. Me tocó estar con algunos de los directores de las empresas de entretenimiento más grandes de mi país, México, y muy grandes a nivel internacional. Y todo esto pues me dotó de mucho entendimiento de cómo se movía todo, ¿no? Al final, después de trabajar en el Caribe, regreso a Puerto Escondido, regreso ahora como director de la empresa. Digo, eso fue algo medio improvisado, no lo esperaba, pero sucedió en el camino. Y me quedo 8 meses dirigiendo toda la movida y bajando a tierra todo lo que había encontrado en el Caribe, ¿no? Y durante estos meses me centro mucho más en lo espiritual, en meditar, en estar surfeando, en estar en el presente, en leer 1, 2, a veces 3 libros a la semana, en estar viendo todo el tiempo entrevistas, enterarme qué está pasando en otros lugares del mundo, Silicon Valley, México, América, Europa, historia, pasado, presente y futuro, y un poco contagiarme de todo, buscando siempre contagiarme de lo mejor, de las mejores ideas, de las más reales. Todo esto me permitió llegar a Timothy Leary y entender con todos sus estudios también partes donde todo lo que había aprendido antes se conectan, ¿no? Y ahora en un mapa mucho más amplio. Me llevó a entender cosas muy oscuras, me llevó a temas como la cábala, el tarot y todas estas culturas ocultas antiguas, como me llevó también a entender cómo funciona el sistema social o socioeconómico global actualmente, desde los banqueros en el tope de la pirámide a todas las demás secuencias de adiestramiento cultural y funcionamiento, que si bien ayudan a que como sociedad vivamos bien, pues al final como individuos nos debilitan demasiado, nos quitan demasiado del poder que tenemos a nuestro merced y del cual te voy a devolver, el cual te voy a recordar que ya tienes. Pero bueno, en esta etapa en Puerto Escondido me di cuenta de lo que estaba pasando a nivel global y se me abrieron todavía más los ojos, ¿no? Me centré mucho más también en los temas que me gustan de la ciencia, en muchos libros que quería leer y no había leído, cursos, talleres, en contactar gente. Al final estuve, después de ese rato en Puerto Escondido, todavía 4 meses en Mazunte, viviendo sin trabajar prácticamente, de gastarme un poco mis ahorros, surfear, meditar y conocer una que otra persona de ahí, pero básicamente estar solo. 4 meses. Y en esos 4 meses llegué a muchos entendimientos. Y uno de ellos fue entender lo que está pasando a nivel global, entender que estamos en un punto de la historia en el cual todo el conocimiento que ahora tenemos, ahora que estamos en un punto de la historia donde cada día se crea el doble de información que se había creado en los 4 billones de años anteriores a cada día que pasa. O sea, cada día duplicamos la información que creamos como especie. Cada día entendemos más del mundo de lo que se había entendido en 20,000 años. Y todavía nuestra realidad está siendo regida por sistemas dogmáticos y doctrinarios de hace algunos 5, 6, 7, 8 mil años. Ojalá todos tuvieran esa edad, como el hinduismo, que he de aceptar que de todas las doctrinas que he probado, de todas las religiones a las que les he dado una lamida, ha sido la más suculenta. Y aún así usa símbolos muy anticuados para la realidad que estamos viviendo en el hoy por hoy. Y las otras realidades que nos ofrecen otras sectas y cultos judio-cristianos también son
cosmovisiones y formas de ver el universo muy anticuadas, increíblemente obsoletas. Tampoco me voy por el New Age que se va a los ángeles y los seres de luz y los colores, sino a entender que estamos llegando a un punto donde la ciencia ya está siendo mucho más fantástica que la fantasía y las hadas, que el ser la deidad innombrable judio-cristiana de la Torá o el Viejo Testamento, o muchos otros reyes y dioses posteriores y anteriores que han sido usados como símbolos para dogmatizar y adoctrinar a una especie que, si bien necesitaba ser adiestrada para poder desarrollarse y aprender y ser educada, su mente ha sido limitada muchísimo. Aquí lo que vamos a hacer es tomar todo lo que he ido aprendiendo de todos los temas que te puedas imaginar y poco a poco irlos usando para ampliar tu mente, para que tus horizontes se extiendan y para que tengas un poco de todo lo que tuve en toda esta travesía que he tenido y que sigo teniendo. Porque al final, la razón por la cual estoy haciendo esto, después de haber hecho artes marciales, de estar en peleas clandestinas, de haber estado con inversores, con empresarios, con famosos, con artistas, y ver un poco de todo, yo me doy cuenta que lo que yo decido hacer, que quien yo decido ser, es una persona que aliente esta expansión del conocimiento y que te comparta, tomando toda esta información en un embudo, un resumen, una actualización para tu mente acompañada de una serie práctica que te permita elevar tu mente al siguiente nivel. Tu personaje en esta obra social que llamamos Planeta Tierra, un personaje que está en el siguiente nivel, y de tu estilo de vida, tu yo social, tus habilidades dinámicas y lo que logras en el ecosistema social que te rodea, también un estilo de vida que esté en el siguiente nivel. Con esto termino de presentarme, espero que confíes en mí para llevarte por este recorrido de locura, readiestramiento y divinización personal, por el cual vas a pasar por este proceso de actualización mental, este proceso de actualización de tu vida, de tu potencial, de lo que eres y de lo que potencialmente puedes ser. Con esto podemos empezar. Nos vemos del otro lado. Hello, out.